este es el día en el cual pues Jesús resucitó del sacrificio que tuvo a través de los hombres pecadores. Bien, amados hermanos, en esta mañana pues quiero compartir con ustedes un tema en cuanto a la ofrenda. Bueno, no me recuerdo, hermanos, si alguna vez di este tema, ¿no? Pero en realidad si ya lo di, no importa, volvámoslo a repetir, no es nada malo. Mientras más estudiamos cualquiera de los temas, es una bendición de Dios para así poder conocer más a fondo lo que es la palabra de Dios. Primera, antes de comenzar el tema, quiero compartir algunas características en cuanto a la ofrenda y que todos nosotros como cristianos debemos de tener, ¿no? Porque la ofrenda parece así un simple hecho, ¿no? La ofrenda, pero no es así. La ofrenda es un mandamiento donde prácticamente lo hacemos cada primer día de la semana. Todas las iglesias compartimos este mandamiento, ¿sí? Y la ofrenda tiene sus características, como les digo. Como una introducción, vamos a ver, dice, hablando espiritualmente en cuanto a la ofrenda. Significado: entrega voluntario de algo valioso, no necesariamente material, como fuente de conexión entre lo bueno, entre lo humano o lo divino, expresando con el corazón gratitud, adoración, confianza, reconocimiento y amor. Como primero dice, sus dimensiones más profundas, ¿sí? Acto de acercamiento. En hebreo la palabra ofrenda viene de Jorbán, lo que se acerca. No es para darle a Dios algo que le falte, sino para acercarnos nosotros a Él, reconociendo que todo lo que tenemos viene de su preciosa mano. Sabemos, hermanos, que todo lo que en el mundo hay es por voluntad de Dios. Dios se ha mostrado misericordioso a través del mundo, ¿no? Con todos nosotros, mostrar su generosidad y su bendición para que nosotros vivamos en esta vida feliz. Segundo, símbolo de entrega interior. Lo que se ofrece, es menos importante que la intención del corazón. Es soltar el apego a lo propio y decir, Señor, tú eres el dueño, yo confío en ti, es mi humildad, mi reconocimiento de soberanía, ¿no? Es parte de las bendiciones de Dios, ¿no? Que siempre nos bendice, y también nosotros, a través de las bendiciones que Él nos da, pues compartir también con los demás, con los necesitados que pasan por momentos difíciles. Tercero, expresión de gratitud y fe, es decir, gracias por la vida, por la provisión, por el amor. Te devuelvo una parte con reconocimiento, fortalece la confianza de que Dios es quien provee y sustenta, ¿sí? Todo nos da para el sustento de nuestro diario vivir. Cuarto,
adoración y comunión. No es un pago, ni a un soborno, ni una obligación. Es diálogo de amor, forma de honrar, de decir, te amo, te reconozco, te doy gracias. Todas las bendiciones, hermanos, tenemos que reconocer que son parte de Dios y agradecerle a través de nuestras oraciones, ¿sí? Porque para eso son las oraciones, para estar día tras día agradeciéndole a Dios por las bendiciones que Él derrama en cada uno de su iglesia. Y como quinto, dice, transformación del corazón. Al dar se ensancha el alma. Se aprende a dar sin esperar retorno. Se crece en generosidad. Se refleja el amor de Dios que da primero. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay un texto bíblico donde ayer con el hermano también hablábamos en el estudio sobre el amor. Y recordemos también que la ofrenda es parte del amor de Dios. ¿Sí? Entonces, y eso nos decía en Lucas 6:35, donde nos decía, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad, no esperando nada, y será vuestro galardón grande, y seréis, dice, hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos, dice, ¿no? Es un versículo también un texto que es un contraste para las ofrendas. Ya. Ahora, como resumen, dice, la ofrenda es espiritual, no es lo que das, sino lo que entregas de ti mismo, tu confianza, tu gratitud, tu voluntad, es decir, con hechos. Tú eres mi Dios, yo soy tu hijo, y todo lo que soy, tengo y viene de ti. Hermanos, estas son características de que todos debemos tener, sabiendo que todo viene de Dios, ¿no? Y hoy en día los seres humanos muchas las veces se captan por lo que tienen y dicen, yo tengo esto porque yo trabajé, ¿no? Sobre todo los políticos, ¿no? Ellos siempre se ensanchan diciendo, yo hice esto, hice lo otro, pero no es así, porque Dios les da la oportunidad que hagan, ¿sí? Les da la sabiduría, la inteligencia, igual que a nosotros, hermanos, pues nos da la sabiduría, la inteligencia para poder servirle cada día a Él como Él quiere a través de su palabra. Ahora sí, hermanos, entramos al tema central que es la ofrenda. La ofrenda es un mandamiento, igual que los demás requisitos en el día del Señor, ¿sí? Como es de conocimiento, el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 1 y 2, que son textos que ya sabemos muchas de las veces de memoria, ¿no? Pero en cierto punto es de que muchas de las veces, hermanos, se hace estos temas o se estudia estos temas, es porque en ciertas partes del mundo hay iglesias que aún no saben qué significa la ofrenda. Ni siquiera saben que es un mandamiento, ¿sí? Entonces, por eso, hermanos, es necesario estudiar estos temas. Por lo cual, muchos hermanos que vienen de otros lados, de otras partes, siempre recomiendan estudiar ciertos
ciertos temas, ¿no? Entonces hay que estar siempre estudiando estos temas, ¿no? Como dice el apóstol Pablo en 16, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, dice el apóstol Pablo. La palabra guardándolo, hermanos, significa atesorándolo, ¿sí? Atesorándolo. Esta palabra autoriza la tesorería de la iglesia. Cada iglesia debe recolectar dinero cada domingo, cada primer día de la semana, como lo dice la Escritura. No debe haber colectas especiales para que cuando yo llegue, dice, no se recojan entonces ofrendas. El único texto que explica cómo la iglesia junta dinero es el único texto que de la iglesia, como dice, cuando junta dinero. Pero este dinero recolectado cada domingo se emplea para toda la obra de la iglesia. Por ejemplo, de estos fondos, la iglesia de Filipos envió ayuda a Pablo, ¿sí? Los filipenses tuvieron la oportunidad de ayudar en este servicio al apóstol Pablo, ¿sí? Vamos a ver en Filipenses 4, 15, 16. 4, 15, 16. Nos dice la palabra del Señor. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, ¿sí? Entonces, miren, es un mandamiento entonces de las ofrendas para la ayuda y la necesidad de todas las iglesias, sobre todo para predicar el Evangelio, ¿no? Pablo recibió salario de iglesias, como también 2 de Corintios. ¿Qué nos dice 2 de Corintios? Vamos a ver también. Ya, 2 de Corintios 11, 8. Ya, dice el apóstol Pablo, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, ¿no? Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardaré y me guardaré de ser gravoso, dice el apóstol Pablo. Entonces, como nos dice, pero la Biblia no habla de ofrenda en otro día. Por lo tanto, sabemos por inferencia necesaria que la única ofrenda es la del primer día de la semana y el dinero se usa para toda función bíblica en la iglesia o la congregación. Entonces recordemos que Pablo tuvo ciertas ayudas de algunas iglesias, pero parte también de las iglesias
no le ayudaron, ¿no? Bueno, no sé el motivo por qué, pero sin embargo, algunas le ayudaron para sus necesidades, sobre todo los filipenses, unas y tantas veces dice que le suplieron con estas necesidades. ¿Por qué? Porque era necesario. Tal vez el apóstol Pablo también tenía necesidades de dinero, no sé yo, tendría hambre, sed, frío, entonces tenía necesidad en cuanto a su manera de vivir como apóstol, ¿no? Ahora vamos a otra parte. Ahora, el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Muchas de las veces la gente hace una diferencia. O sea, aquí entendemos una diferencia que hay entre el diezmo y la ofrenda, pero algunos pues lo hacen todo por igual, piensan que el diezmo es lo mismo que la ofrenda y la ofrenda es lo mismo que el diezmo, pero no es así. Ahora nosotros vamos a ir a las citas bíblicas, lo cual significa el diezmo. Cristo nunca ha impuesto el diezmar sobre la iglesia. Los judíos pagaron diezmo para sostener a los levitas y a muchos que trabajaban en el tabernáculo. Vamos a ver si leímos en Números, me parece que es el texto. En Números 18, 21. Ya. En Números 18, 21 dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán la heredad entre los hijos de Israel. Ya. Entonces, ellos daban el diezmo para ayudar a los levitas, ¿sí? El diezmo corresponde a impuestos que se pagaba al gobierno. Por ejemplo, en el día de hoy se pagan impuestos al gobierno, ¿no? Pero no eran ofrendas, porque el judaísmo, el gobierno civil, era parte integral de la religión. Los levitas eran sacerdotes, eran maestros, eran jueces, eran magistrados, cantores, porteros, etc. Ellos sirvieron en muchas capacidades religiosas y civiles. Entonces, para ellos era el diezmo, ¿sí? Pero no eran ofrendas, era diezmo. Aunque en la ley de Moisés la gente ofrendaba. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan de varias clases de ofrenda y eran voluntarios, como los que hacemos también en el día de hoy, ¿sí? Bien, aunque la ley de Cristo no requiere un porcentaje fijo
que deberíamos ofrendar. Es importante recordar que todo cristiano, si ofrenda algún porcentaje de su sueldo o ganancia, lo haga sinceramente, con amor, buena voluntad y franqueza. Sí, como siempre ya se ha dicho, que la ofrenda de los cristianos viene del amor. ¿Sí? La ofrenda es amor. Sabemos que Cristo también se ofreció en ofrenda, en su sacrificio, ¿no? Se mostró como ofrenda. Un precio que no tiene una cantidad exacta, sino es eterna, es sin fin, ese precio para nosotros. Por ende, nosotros de hoy en día, a través de la muerte de Cristo, somos deudores, ¿no? Entonces, como nos dice, un porcentaje de sueldo o ganancia, el 10%, un 20%, 5%, un 100%, pero la Biblia no especifica cuánto, solo que seamos generosos. Es importante que el cristiano considere bien cuánto da al Señor. ¿Sembramos escasamente o generosamente? ¿Sí? Entonces, eso debemos de reconocer, hermanos, que en la Biblia no encontramos una cantidad exacta, ¿sí? Pero nosotros la disponemos en nuestro corazón, de acuerdo a lo que el Señor nos haya bendecido durante la semana, durante su trabajo, ¿no? Y es con buen ánimo, con alegría, con fe, buena voluntad, un buen corazón. Porque si no lo da de buena voluntad y de buen corazón, no será aceptada delante de Dios. Eso también, ¿no? Ahora, hay siempre hermanos muy conscientes de todo, ¿no? Y son sinceros. Muchas de las veces dirán, ¿cuánto pues? ¿Cuánto será de dar? Hoy dicen, hay hermanos sinceros que preguntan con toda sinceridad, ¿cuánto debemos ofrendar? Pues tenemos que responder con textos bíblicos, sin imponer opiniones humanas, ¿no? Porque los sectarios exigen el diezmo, ¿no? Y más. Pero estos van más allá de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, ¿no? La Iglesia de Cristo, hermanos, no exige ningún diezmo, ni exige tampoco las ofrendas. Es la buena voluntad de cada hermano, de que dé de corazón buena voluntad, de acuerdo a lo que Dios le haya bendecido durante su trabajo, ¿no? Entonces, eso es, hermano. Ahora, pasamos a otra etapa. Dice, según haya prosperado, ¿sí? En 1 Corintios 16:1 también encontramos este texto en cuanto a la ofrenda. 16:1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros
también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte a algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Según haya prosperado, dice esta palabra. ¿Qué es prosperar? Dice, aquí está la ley de Dios, que cada cristiano haga su ofrenda según haya prosperado, según lo que haya ganado durante su semana o su día, ¿sí? No quiere decir según lo que haya sobrado, después de comprar comida, ropa, o después de pagar deudas, etc. Significa lo que hayamos recibido de sueldo o como ganancia de nuestro negocio, debemos de dar según Dios nos haya prosperado y no según lo que nos haya quedado después de todos los gastos. Esto es lo que muchas de las veces hay hermanos que muchos no piensan, ¿no? Prosperar es guardar. Cada uno de nosotros, antes de venir acá, ya debemos de separar en nuestro corazón cuánto vamos a dar a Dios, ¿sí? Dependiendo de lo que nos haya bendecido durante la semana, durante el día, como dice, durante los negocios, pero con corazón sincero, no de mala gana ni de mala voluntad, sino con amor, sabiendo que la ofrenda es el beneficio para nosotros mismos. Dios requiere, por eso es que Dios dice que ofrendemos, para llenar la canasta espiritual que está en los cielos. No vamos a llenar la canasta de Él, sino la canasta propia de cada uno, ¿sí? Siendo así, estamos atesorando tesoros en el cielo. Entonces, esto es bueno, hermanos, estar con un corazón sincero delante de Dios, porque seremos bendecidos a través de Dios, dando con amor, dando de buena voluntad al Señor, ¿no? Bien, también dice que no después de hacer las compras para la semana, de pagar deudas, sino lo primero es lo primero. Porque si ya va a dar después de hacer todo lo necesario para la casa, no será aceptado delante de Dios. Dios quiere lo primero. Recordemos que Abel, la viuda, los hermanos macedonios, ¿qué fue que dieron? De lo primero, ¿sí? Y sin embargo eran hermanos pobres, vivían en persecución. Aún así se esforzaron por dar al Señor la ofrenda. Lo dieron de buen corazón y de buena voluntad, lo que Dios les había bendecido, ¿sí? Entonces, hermanos, estas características, como ya acabamos de leer en la primera parte, son buenas delante de Dios en la iglesia, porque nos sentimos bien nosotros mismos cuando ofrendamos de todo buen corazón, sabiendo que es para nuestro hermano, hermana, etcétera, etcétera. Sobre todo tenemos ahora nuestro hermano Rojas, que está en dificultades, ¿sí? Y acordamos todos, toda la iglesia, participar en este servicio. ¿Lo hacemos con qué? Con amor, ¿sí? De buen corazón, de buena voluntad. Y así, hermanos,
la iglesia de Dios va a ser bendecida siempre por la generosidad que tenemos para con los demás. Bien, dice conforme a lo que tengáis. Ya, en 2 de Corintios vamos a ver 8:11. Dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad, será dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Sí? Pues Dios sabe el corazón de cada uno de sus hijos, si tiene o no tiene, pero va a dar de lo que tiene. Por decir, si ha habido una buena ganancia en la semana, por decir, pongamos un ejemplo, 100, unos $200, y ahí dejo una para la ofrenda, lo que su corazón le disponga, ¿sí? Pero si nosotros somos conscientes que Dios nos bendice abundantemente y salimos con una ofrenda mezquina, no será acepta de Dios, para nada, ¿no? Pero sí, al mismo tiempo, hemos podido tener una semana que, por decir, hemos ganado unos $60, unos $50, qué sé yo, de ahí de lo que Dios, lo que dispone en su corazón. Pero la voluntad de cada uno es hacerlo, ¿sí? Con dignidad, con amor, sabiendo que las ofrendas es para nosotros mismos, ¿sí? Eso es lo que quiere Dios de cada uno de sus hijos, de los cristianos, que haya esa buena voluntad de querer hacerlo, para que así sea bendecido por Dios. Dice Pablo, si primero hay la voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Vamos también a ver en el libro de Hechos 11:29. El libro de Hechos 11:29. Ya nos dice la palabra del Señor. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Miren, la determinación. Ahora, la iglesia, la congregación donde habitamos, debemos determinar alguna cosa por los hermanos que están pasando necesidades en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Con decisión de buen corazón, ¿no? Cada uno dar conforme a la voluntad de Dios, dar conforme a lo que se tiene y enviar socorro a los hermanos que pasan por necesidad, ¿no? Entonces dice, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían determinaron
enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Pero Dios alaba a los que dan más allá de sus fuerzas. ¿Sí? Mire lo que es ser generosos, ¿no? Dar la ofrenda con buena voluntad, de buen corazón. Dios nos devuelve, ¿no?, las bendiciones al 100%. Cuando los hermanos macedonios supieron que la iglesia de Jerusalén estaba pasando por momentos difíciles, ¿qué hicieron? Se pusieron de acuerdo con el apóstol Pablo para enviar socorro a estos hermanos que estaban en profunda necesidad, y determinaron hacerlo. Estos hermanos eran pobres, también vivían en persecución. Aún así, no se negaron a ayudar a estos hermanos. ¿Sí? Lo hicieron. Vendieron también sus heredades para poder participar en este servicio. Y le pedían a Pablo con muchos ruegos que les concediesen ese grande privilegio de participar en este servicio a Dios y a los hermanos. ¿Qué corazón de nuestros hermanos tenían? Tenían un amor profundo hacia los hermanos que pasaban necesidades. Estos ejemplos, hermanos, debería haber también en este tiempo en las iglesias. ¿Sí? Estamos estudiando con el hermano Manuel el tema en cuanto al amor. ¿Sí? Y vemos lo que significa el amor hacia los demás. Incluso brindarle amor al enemigo, dice. Pero hay veces no hacemos eso, ¿no? Bien, entonces, como dice, estos dieron más allá de sus fuerzas. Por ejemplo, en Marcos 12, 41 al 44, vamos a ver, hermanos, son textos que ya se ha dicho en otros, en este día, pues, en cuanto a la cena del Señor. Vamos a ver en Marcos. Marcos 12, 41, que se trata de la ofrenda de la viuda. También es un pasaje muy lindo, muy hermoso. Como la viuda, ella pensó y dio la ofrenda. Ya. Estoy en duda. Ya, Marcos 12, 41, 44. Ya. La ofrenda de la viuda. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Miren, entonces, ¿cómo lo dice? La viuda dice: echó más que todos. A simple vista podían decir los que echaban más que la ofrenda de ellos iba a ser beneficiada por Dios, pero no era así. Era despreciada porque echaban de lo que les sobraba, ya de hacer sus gastos, pagar deudas,
hacer sus necesidades, lo que no es bíblico. ¿Sí? La viuda echó 2 blancas monedas, dice, que tenía para su sustento. Ella lo dio de buen corazón y de buena voluntad, sin esperar nada a cambio. Y Dios le bendijo. ¿Sí? Entonces dice, la viuda echó más que todos, porque de su pobreza echó todo lo que tenía. ¿No? Entonces vemos las bendiciones cómo se dan en la persona de buena voluntad y de buen corazón. Cómo Dios les bendice. Por ejemplo, en el caso de los hermanos macedonios, Dios les bendijo mucho más de lo que tenían, porque fueron unos hermanos sinceros delante de Dios y dieron lo que propusieron en su corazón. ¿Sí? Pero proponer también es otra palabra clave, ¿no? De que tenemos que hacerlo con hechos. Si no hay los hechos, no se puede hacer nada. No serán recibidas las ofrendas delante de Dios si no hay los hechos suficientes para poder darle a Dios lo que es necesario. ¿Sí? Aún sabiendo que es para nosotros bien, ¿no? Vamos a ver también otro texto en Juan 12:3. Juan 12:3. Ya. Nos dice, y entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y les enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿No? Eso es lo que dijo Judas. Un perfume que utilizó María para ungir los pies de Jesús. Un perfume que era muy caro, como 300 denarios, ¿no? Entonces Judas se llenó de envidia y dijo, ¿no? ¿Por qué van a gastar ese perfume en Jesús? Viendo que eso lo podían vender para dárselo a los pobres, según él decía. Pero su corazón, ¿cómo estaría? ¿No? Porque era envidioso, ¿no? Él no quería hacer nada para Dios, sino para él solo. Y así es la gente de hoy en día. Nada piensa en los demás, solo se jacta en uno mismo, sin saber que todo lo que tiene viene de Dios. ¿Sí? Dice entonces, para ungir a Jesús con un perfume que valía, dice, valía el salario casi de 1 año entero, imagínense, 1 año entero, mucho dinero. Y sin embargo, María lo hizo con Jesús. Marcos 14:5. Vamos a volver al libro de Marcos. Marcos 14:5. Y nos dice,
porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, decía Judas, y murmuraban contra ellos. Pero Jesús le dijo: dejadla, porque ¿por qué molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Sí? Entonces, hermanos, imagínense la bendición que María tuvo por lavarle los pies con el perfume. ¿Sí? Más de 300 denarios, un salario de un año, ¿no? El denario era el salario de un día de trabajo, un solo denario, ¿no? También encontramos en Hechos 4, 34 al 35. Hechos 4, 24 al 35. Nos dice la palabra del Señor. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Sí? Y se repartían cada uno según su necesidad. Miren, todas las cosas en común. Entonces, mire la gratitud de todos estos hermanos que dieron la ofrenda en aquellos entonces. Fue por amor a Dios y por amor a los demás. Qué grande misericordia, hermanos, que tuvieron aquellos hermanos que compartieron con los necesitados todo lo que pudieron hacer a su pueblo. Dice: todos los que poseían heredades, casas, vendían, traían precio y lo vendían, lo ponían a los pies de los apóstoles, se repartían cada uno según sus necesidades. Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hermanos, son ejemplos para de hoy en día darnos cuenta que también tenemos la posibilidad de dar conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios nos haya bendecido. Dar como propuso en su corazón, también dice la palabra. Dar como propuso. Otro pensamiento clave en cuanto a todos los hijos de Dios. ¿Cuánto hemos propuesto en nuestro corazón? Como decíamos al comienzo, un 5%, un 3%, un 10%, un 20%, un 50%, lo que Dios le haya bendecido, ¿no? Ahora, otro pensamiento clave para que la ofrenda sea aceptada delante de Dios es que cada uno dé como propuso en su corazón, ¿no? En 2 Corintios está este texto: dar como propuso en su corazón, no por necesidad, ¿no?, sino por alegría, por amor a Dios. Es decir, en su corazón elija la cantidad o porcentaje de lo que reciba, dará al Señor. Una causa principal de la falta de ofrenda de muchos hermanos
es que ellos simplemente no proponen a dar. ¿Sí? Eso es lo que pasa en muchos hermanos, no se proponen a dar. No se acuerda durante la semana lo que va a proponer en su corazón para el día domingo, para la ofrenda. Hermanos, todos los cristianos tenemos que estar en ese pensar toda la semana de darle algo al Señor, ¿no? Con amor. Es una bendición para cada uno de nosotros y para todos nuestros hermanos quienes dispongan de estas ofrendas. ¿Sí? Eso es lo importante, saber reconocer cada uno, dar como proponemos en nuestro corazón, ¿no? Pero ¿cómo lo proponemos? Con amor, con sinceridad delante de Dios. ¿Ya? Una causa principal de la falta de ofrendar de muchos hermanos es que ellos simplemente no proponen dar. Van al culto sin haber propuesto dar según a Dios lo que les haya prosperado y dan cualquier cosa que hayan en su bolsa o bolsillo. La palabra proponer significa tener la intención de hacer, de ayudar, ¿sí? Tener la intención de aquel hermano que necesita, tener la intención de amarle, porque está en suma pobreza o está pasando por momentos difíciles, está enfermo, está en cama, ¿no? Entonces, sabiendo eso, la palabra proponer significa tener, como dice, intención de hacer algo o alguna cosa. Si algún hermano llega al culto sin tener intención de antemano de ofrendar correctamente, desde luego, no lo hará desde el día en que se recibe el sueldo. Es o la ganancia de la cosecha, o de la empresa, o del negocio, lo que sea, entre paréntesis, uno debe proponer, ofrendar con mucha gratitud al Señor. Bien. Entonces, preguntamos, ¿la ofrenda tiene valor? Claro que tiene mucho valor. ¿Sí? Es la ofrenda que viene de las manos de Dios a través de su amor. Y así nosotros también, para ayudar a cualquier hermano, debe de haber amor, satisfacción. En últimos casos, tristeza por la necesidad que está pasando nuestro hermano. ¿Sí? Nos damos cuenta por el hermano Rojas, desde el momento en que se fue, ya no sé cuánto tiempo lleve ya, pero está pasando ya mucho tiempo, ¿no? Tal vez está con necesidades, no se sabe, ¿no? Pero de alguna manera, hermanos, la ayuda llegará a su debido tiempo. Las ofrendas, hermanos, no es para que ninguno de los hermanos nos pongamos enojados. Eso sí debemos de saberlo, hermanos. Porque algunos, muchas de las veces, hermanos, cuando están pasando por necesidades, hay veces dicen,
no están conformes con los que se les ayuda. Se ponen enojados diciendo que a unos les da más, a otros les da menos y así sucesivamente. Ay, hermanos, la clase de hermanos. Cuando no es así, la ofrenda, hermanos, va a llegar a aquel hermano que de acuerdo a la necesidad que tenga. El hermano, por ejemplo, Rojas no puede a lo mejor ni caminar, está en cama, que no puede hacer nada, no puede trabajar. Entonces, hermano, hay la necesidad de colaborarle con gratitud, con amor, de buen corazón, buena voluntad. Aunque en estas enfermedades, hermanos, no se supla todo para que se pueda recuperar, pero por lo menos alguna parte para que se pueda ayudar. Ya que la iglesia no depende de tanto dinero como en los sectarios. Los sectarios tienen dinero, pero aún así ellos son mezquinos. No ayudan. Ni siquiera a los hermanos de ellos les ayudan. ¿Sí? Pero la iglesia de Cristo es diferente. Proponemos ayudar a nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles. Hay veces los hermanos que todos pasamos muchas de las veces con dolencias en nuestro cuerpo, pero aún así trabajamos, caminamos y hacemos todo, ¿no? Pero aún así, con dolencias, esperamos ayudar a los que más necesitan. Eso es lo bueno y lo agradable delante de Dios. Muchas de las veces hay hermanos que por una simple gripe ya quieren coger de las ofrendas. ¿Sí? Entonces no es así. Una gripe no es para que, bueno, a pesar que en el tiempo de hoy ya las gripes vienen ya con más fuerza, ¿no? Pero aún así yendo al médico ya le dan su medicina por ahí, ya pasa. Pero en estos casos de que hay accidentes como el hermano está pasando, es otra cosa. Lleva tiempo, ¿no? Entonces, a ellos hay que tratar de darles lo que proponemos en nuestro corazón. Darle con amor y sinceridad en nuestro corazón. Ya. Entonces, esto es lo que pasa muchas de las veces. Hay muchos hermanos que son mezquinos, no damos como proponemos en nuestro corazón. El proponer con respecto a ofrendar es como el proponer de pagar el alquiler de una casa o de hacer los pagos mensuales de alguna compra. Es cuestión de hacer las cosas decentemente y con orden y ser cumplidos siempre dando en primer lugar al Señor. Miren, ¿sí? Nosotros, hermanos, en nuestro diario vivir también tenemos ciertas necesidades. A veces tenemos que pagar el impuesto al gobierno, tenemos que pagar los ¿cómo llaman? La luz, el internet, o sea, todo eso, muchas de las veces. Pero eso es común, eso es aparte, ya eso no es como lo ofrendar, ¿sí? Es otra cosa, ¿no? Pero la ofrenda demuestra del cariño y del profundo amor que tenemos hacia los demás y darle con un corazón sincero. Ser generosos es una bendición de Dios, ¿sí? Ahora,
Vamos a, hermanos, a dar una partecita más, porque en realidad no vamos a acabar, porque es el tema un poquito largo. Y vamos a acabar con escasamente y generosamente, que está en 2 Corintios 9:6. Vamos a ver, 2 Corintios 9:6. Ya, vamos a leerle hasta el 8. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Ya? ¿Sí? Entonces dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El sembrador siembra generosamente. ¿Por qué? Quiere tener cosechas abundantes. ¿Quién de hoy en día sembrará escasamente? No, pues todos sembramos algunas cositas con el fin de cosechar, de tener. ¿Sí? Entonces, aquí viene entonces lo que proponemos. Ya. Dice: pero muchos hermanos no aprenden esta lección con respecto a la ofrenda. Para muchos la ofrenda es una limosna, una propina, el billete o la moneda que por casualidad tenga en su poder y en el momento de recolectar la ofrenda, que ni se echará de menos cuando se da. Hay iglesias grandes que dan ofrendas bien raquíticas, simplemente porque no han sido enseñadas a ofrendar bíblicamente. Convencemos a los sectarios del error del diezmo y se bautizan en la iglesia de Cristo, creyendo que la ofrenda no es importante en cuanto a lo monetario. No les cuesta nada ser cristianos. ¿Sí? Si es verdad, por ejemplo, los sectarios, ellos no cogen un solo día el diezmo. Si por ellos fuera, cogieran todos los días. El catolicismo, igual. ¿Sí? Pero los cristianos, la iglesia de Dios, lo hacen un solo día, que es este primer día de la semana. Pero lo hacemos con gratitud, con amor a Dios, de acuerdo a lo que nos haya bendecido en la semana, o como dicen, en el negocio, en el trabajo, o lo que sea necesario. Es la única ofrenda bíblica que tenemos en la iglesia de Cristo. No hay otra ofrenda, no hay diezmos. Por lo tanto, hermanos, nos habla de la generosidad de cada cristiano. ¿Sí? Dios nos bendice todos los días, a cada momento, a cada instante. Nos da la vida, nos da la salud, y a través de eso, pues hay que ofrendar de acuerdo a lo que el corazón nos disponga para poder estar bien delante de Dios y al mismo tiempo delante de todos los hermanos. Hermanos, vamos a quedar aquí, y de aquí otra vez nos toca
la gracia de ofrendar. Es otra parte fundamental de la ofrenda que debemos hacer los hijos de Dios. Gracias, hermanos. Quedamos con la cena y ofrenda con nuestro hermano. Bien, hermanos, vamos a continuar esta mañana con